Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a revisar el tema de estadística inferencial. En este tema principalmente vamos a hablar de dos cosas grandes, que es lo que tiene que ver con estimación de parámetros o estimación puntual o de intervalos y lo que tiene que ver con la prueba de hipótesis. Primero vamos a revisar la prueba de hipótesis y posteriormente vamos a revisar la estimación por intervalos. Entonces, para poder hablar de estadística inferencial, tenemos que partir de la estadística como tal. Entonces, la estadística podemos dividirla en dos ramas grandes. Lo que tiene que ver con la estadística descriptiva, que nos permite principalmente describir y analizar una muestra sin pretender sacar conclusiones de tipo general o a partir de ella. Nos permite ver cómo se comporta esa muestra o cómo se comportan los datos de nuestra muestra en particular. Entre estos datos o las medidas que podemos utilizar para la estadística descriptiva se encuentran las medidas de tendencia central que ya revisamos, que tienen que ver con moda media y mediana, y también encontramos las medidas de dispersión, que es lo que podemos hablar de variancia o desviación estándar, entre otras. Estas, a diferencia de la estadística inferencial, solamente nos dan o nos muestran cómo se comporta esa población o esa muestra que nosotros tenemos de la población, mientras que la estadística inferencial nos permite sacar conclusiones respecto de una población de donde proviene la muestra. Entonces, a partir de la muestra que nosotros tenemos, podemos inferir o inducir leyes de comportamiento de toda una población. Entonces, lo que principalmente hace la estadística inferencial es utilizar los resultados de la estadística descriptiva y apoyarse en cálculo de probabilidades para obtener conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos sobre nuestra muestra. Para poder realizar una inferencia estadística existen dos alternativas, lo que tiene que ver con la prueba de hipótesis y lo que tiene que ver con la estimación puntual o de intervalos. Entonces vamos a comenzar a hablar de la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis lo que busca es tratar de hacer una generalización hacia las poblaciones de los resultados obtenidos en la muestra. Entonces, cuando hablamos de la prueba de hipótesis, tenemos que comenzar a hablar de una cosa que es la hipótesis estadística, que se define a través de dos planteamientos para hacer un contraste que debe ser comprobado a través de una prueba estadística. Entonces, en este caso nacen lo que tiene que ver con la hipótesis nula y con la hipótesis alterna. Cuando hablamos de la hipótesis nula, sustenta que dos muestras a comparar han sido extraídas de la misma población y que por tanto asumen igualdad de los parámetros de ambas poblaciones. Aquí es importante que veamos que la hipótesis nula siempre es la que se va a formular en forma de igualdad. Entonces, lo que vamos a decir a partir de la hipótesis nula o lo que nos va a formular la hipótesis nula es que la media de la población 1 es igual a la media de la población 2. Entonces, en este caso, podemos decir que la diferencia que existe en estos se atribuye al error de muestreo o que no existe ninguna diferencia entre ellos. Y es la que más, como la fundamental para desarrollar todo lo que tiene que ver con la prueba de hipótesis. Ya vamos a ver por qué. Mientras que la hipótesis alterna tiene que ver con la afirmación contraria de la hipótesis nula, y es la hipótesis que va en sentido lógico que busca el investigador. Esto es lo que quiere demostrar el investigador, que existen diferencias entre las dos muestras, permite establecer la diferencia, o sea que la población 1, que la media de la población 1 es diferente a la media de la población 2. A partir de nuestra hipótesis nula y a partir de nuestra hipótesis alterna, lo que vamos a hacer es un contraste a través de una prueba estadística o una prueba de hipótesis, que nos va a permitir saber o nos va a permitir ver si podemos rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Es importante tener en cuenta que en la prueba de hipótesis siempre vamos a, comillas, jugar con la hipótesis nula. Lo que siempre vamos a buscar o hacia donde vamos a buscar trabajar es en el sentido de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, nos tenemos que quedar con la hipótesis alterna, por tanto, nuestra hipótesis alterna sería cierta. Mientras que si no rechazamos nuestra hipótesis nula, tenemos que decir que nuestra hipótesis alterna no es cierta, sino que nuestra hipótesis nula es cierta. Entonces, cuando ya tenemos nuestras dos hipótesis, la nula y la alterna, lo que vamos a buscar es un estadístico de prueba o una prueba estadística que nos va a permitir contrastar la hipótesis dependiendo del nivel de significancia estadística, nos va a decir si se puede aceptar o se puede rechazar la hipótesis nula, si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo va a elegir o de qué va a depender que yo utilice una u otra prueba estadística? De dos cosas principalmente. La primera tiene que ver con la escala de medición. ¿Qué escala de medición estoy utilizando? Si ustedes recuerdan, en la primera clase ustedes vieron todo lo que tenía que ver con escalas de medición, en donde hablábamos que cada variable estudiada tomaba una escala de medición diferente o podría estar en una escala de medición diferente. Podría ser cuantitativa, cuando estábamos hablando de números,
y cualitativa cuando estábamos hablando de que no se utilizan realmente números. Entonces, en las cuantitativas, uno de los ejemplos más grandes puede ser colesterol total, o podríamos también aplicar peso, talla, temperatura, mientras que en las cualitativas estamos hablando de otras cosas. Podríamos estar hablando de hombres y mujeres, podríamos estar hablando de niños de una población rural y niños de una población urbana, o de diferentes cosas. Por el otro lado, de lo que se quiere comparar, depende de qué queramos comparar, si queremos comparar la media o el promedio, la varianza, proporciones o alguna medida de riesgo. Eso nos va a determinar qué tipo de prueba debe utilizar, si debe utilizar una prueba paramétrica o debe utilizar una prueba no paramétrica. Y esto va a depender principalmente de si se requiere o no el cumplimiento de una distribución normal de los valores o de sus observaciones. Teniendo en cuenta eso, podemos pasar a hablar de qué tipos de prueba de hipótesis existen. Como ya les mencioné, lo que nos va a determinar qué prueba debe utilizar va a ser el tipo de escala de medición y de lo que quiero comparar. Entonces, las más, pues en las que vamos a profundizar aquí son dos principalmente, y son la que tiene que ver con chi cuadrado y la que tiene que ver con el t-student. ¿Por qué? Porque son las que más vamos a, digamos que, ver por ahora. Entonces, cuando decimos que una variable, aquí tenemos que tener en cuenta otra cosa, las variables por un lado, y si la muestra es dependiente o independiente, y si tiene una distribución normal o no tiene una distribución normal, no es paramétrica. Entonces, cuando hablamos de dos variables categóricas, queremos comparar dos variables categóricas, podríamos aplicar el chi cuadrado. Cuando hablamos de una variable categórica dicotómica, por ejemplo, hombres y mujeres, pues estamos hablando y queremos compararla con una variable numérica, ejemplo, talla, estamos hablando de podemos aplicar una t-student. Y así sucesivamente podemos aplicar diferentes muestras dependiendo de lo que nosotros queramos llegar. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en la prueba de hipótesis? Primero, que cada una de estas pruebas tiene su propia distribución y puede asumir valores sobre todo el eje horizontal, y van a ser diferentes. Segundo, que en este eje horizontal se establece una división entre la zona de rechazo, que incluye los valores que tienen menor probabilidad de ocurrir si la hipótesis nula es verdadera. Entonces, más adelante vamos a entender bien a qué se refiere esto. Tercero, que el valor obtenido en la muestra se debe comparar con los valores de la prueba que se está aplicando para ver si el resultado se encuentra dentro de la zona de rechazo. ¿Qué tiene que ver eso? Que nosotros vamos a tener un valor, ¿cierto? A partir de los datos que nosotros queramos. Y ese valor, nuestro valor, lo vamos a comparar con el que ya existe de la prueba. Entonces, eso nos va a permitir saber si puedo rechazar o no rechazar la hipótesis. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esta parte. Siempre se trabaja sobre la hipótesis nula. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Si yo rechazo la nula, me quedo con la alterna. Pero si no rechazo la nula, o sea, me tengo que quedar con mi hipótesis nula y la alterna no sería cierta. ¿Qué tipo de errores se pueden presentar en la prueba de hipótesis? Yo tengo dos opciones, que sea correcta mi hipótesis nula en mi decisión y que sea correcta en la realidad, o que no, o que tenga que rechazar mi hipótesis nula, o sea, que sea falsa mi hipótesis nula, o sea, que tenga que aceptar la alterna, y que en la realidad también eso pase. Entonces tendríamos dos respuestas correctas, aquí y aquí. Pero puedo caer en dos tipos de errores. En este caso se pueden cometer dos tipos de errores. El primero, el primero, que también le vamos a llamar error tipo alfa, tiene que ver cuando se rechaza la hipótesis nula siendo cierta. Entonces, se acepta que hay diferencias, pero en la realidad no las hay. Si recordamos, cuando hablábamos de que teníamos que rechazar la hipótesis nula, estábamos hablando de que existen diferencias. Entonces, en ese caso, si decimos esto, tenemos que decir que, ejemplo, U es diferente a 1. Pero en la realidad, U es igual a 1. Entonces, esto se conoce como el error tipo 1. Cuando hablamos de esto, o podemos asociar el valor P coincide con la probabilidad de cometer el error tipo 1. Por eso decimos que P coincide con alfa. Usualmente se establece el valor P como 0,05.
Este valor es importante tenerlo en cuenta, este error es importante tenerlo en cuenta porque es el que nos va a permitir decir cuál es el límite tolerable de que nuestros resultados sean causados por el azar. Entonces, cuando hablamos de que ponemos un P de 0,05, estamos diciendo que es poco probable que menos del 5% del resultado sea, o sea, que menos del 5% del resultado sea debido al azar. O por ejemplo, si nos da una P de 0,035, estaríamos diciendo que solamente el 3,5% es debido al azar. Es lo que vamos a tolerar como error causado por el azar. Y por otro lado tenemos el error tipo 2. El error tipo 2 tiene que ver con la aceptación de la hipótesis nula, sabiendo que esta es falsa. Entonces, no se aceptan las diferencias, pero realmente sí las hay. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Aquí cuando hablamos de hipótesis nula ciegas, tiene que ser que U es igual a U1 y la falsa sería que U es diferente a U1. Entonces, estamos diciendo que nuestra hipótesis, que no se aceptan las diferencias, o sea que es igual, pero que realmente sí las hay. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de error, porque aquí es importante tener en cuenta que el error tipo 2 también se conoce como beta, que es la probabilidad de cometer el error tipo 2, y generalmente este se establece como 0,2. Y esto tiene que ver como que más o menos el 20% puede tener error por la capacidad del muestreo que nosotros tengamos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es más tolerable el error tipo 2 que el error tipo 1? Porque puedo tener un error tipo 2 más grande, y esto tiene que ver con que normalmente la investigación suele ser más exigente para aceptar la diferencia, o sea, es decir, que la hipótesis alternativa, que para aceptar la igualdad, es decir, aceptar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque es más complejo decir que el tratamiento nuevo es mejor que el antiguo que decir que los dos tratamientos son iguales. ¿Por qué? Porque la consecuencia de cometer un error en esa decisión, o sea, en la primera ocasión es más grave decir que un tratamiento funciona, pero realmente no, o sea, funciona más que el que realmente se utiliza, pero realmente no funciona, que decir que los dos tratamientos funcionan de la misma forma. Entonces podemos decir que el error tipo 2 es la capacidad de la prueba para encontrar que existen realmente diferencias. En este se dice que es el 0,2%, o sea que más o menos dentro del 80% la prueba va a ser capaz de eh, encontrarme alguna diferencia. Y estos dos valores, tanto el error tipo 1 como el error tipo 2, son los que el investigador va a poner como límite. El error tipo 1 como límite tolerable del azar y el error tipo 2 como límite del error en la capacidad del muestreo. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas nuevas también. Cuando hablamos de que aquí tenemos una respuesta correcta, estamos hablando de la confianza, y cuando aquí estamos hablando de la respuesta correcta, estamos hablando de la potencia. La potencia se define como 1 menos beta. Entonces, es la capacidad o la capacidad de que la prueba no se encuentre diferencias, o sea que en el 80% siempre se usa por más del 80%. Y pues si hacemos la comparación, 0,2, 1 menos 0,2 nos da 0,80, o sea que en el 80% tenga capacidad de encontrar diferencias y que solamente el 20% pueda tener error debido al muestreo que yo estoy realizando. Entonces, esto era lo que les estaba contando anteriormente. Confiabilidad, pues 1 menos alfa, o sea, 1 menos el error que yo esté poniendo. Entonces acá puedo decir que si el error tipo 1 es 0,05, que generalmente es P, podemos decir que nuestra confianza es del 95%. ¿Mm? Y cuando aquí hablamos de la potencia, podemos decir que el error complementario, el complementario del error tipo 2 es la potencia, que es la capacidad que tiene el test de detectar la diferencia cuando esta en realidad existe. O sea que tiene un 80% de potencia, de poder de detectar si existe alguna diferencia eh, pues entre nuestra muestra. Para poner en práctica los conocimientos que acabamos de obtener sobre la prueba de hipótesis, puse un caso práctico.
Entonces, tenemos una muestra de 500 personas a las que se les mide el colesterol total. Para la muestra encontramos que el colesterol medio de los varones es más elevado que el de las mujeres. Entonces, la pregunta que nos hacen ¿es cierto esta aseveración para la población o los resultados obtenidos son debidos al azar? Entonces, aquí tenemos los hombres que participaron, las mujeres que participaron, la cantidad que participaron para cada grupo, la medida de colesterol total para estos y la desviación estándar de los datos. Entonces, ¿cómo vamos a formular esto? ¿Cómo vamos a hacer la prueba de hipótesis? Primero vamos a hacer una hipótesis nula y vamos a hacer la hipótesis alterna. Entonces, cuando hablamos de hipótesis nula, siempre tenemos que acordarnos de que estamos hablando de igualdad. Entonces, dice, los hombres tienen el mismo colesterol medio que las mujeres de la población. En este caso, podríamos formularlo de la siguiente manera. Los hombres, o sea, el colesterol medio de los hombres, es igual al de las mujeres. Mientras que nuestra hipótesis alterna lo que nos va a decir es que los hombres tienen un colesterol medio distinto al de la población, al de las mujeres. Entonces, los hombres tienen un colesterol medio diferente al de las mujeres. Entonces, ¿qué nos va a permitir la prueba de hipótesis? Nos va a permitir saber si la hipótesis es cierta usando los datos de nuestra muestra. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por medio de un programa que nos va a permitir aplicar alguna fórmula que nosotros escojamos para poder saber si realmente esto es cierto o no es cierto, o sea, si podemos rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces decimos que nuestra prueba práctica que vamos a aplicar, ¿cuál sería? Tenemos una variable cualitativa dicotómica, que sería hombres y mujeres, femenino, masculino, y una variable numérica, que sería el colesterol total. Entonces, si recuerdan en las diapositivas anteriores, decía que cuando son una cualitativa con una cualitativa, lo que vamos a hacer es una prueba de chi cuadrado. O cuando tenemos una cualitativa dicotómica con una variable numérica, podemos aplicar una t-student. Nos vamos al programa y aquí vamos a meter los datos que ya les había dado anteriormente, la media, la desviación estándar y la n que tenemos para cada uno de los grupos. Eso nos va a arrojar un resultado. Entonces nos dice que la prueba estadística, que t es igual a 3.13, pero que para la población 1 es diferente a la población 2 y que tiene un valor de p igual a 0.018. Si sacamos ese valor p, podemos decir que p es igual a 0,002. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es comparar nuestra P con el valor que habíamos dicho de nuestra P inicial, que en este caso sería que P es menor a 0,05. Entonces, podemos decir que la probabilidad de que este resultado se deba al azar, cuando es mayor a 0,5, es muy alta. Pero si decimos que si nuestro valor P está por debajo de 0,05, se considera que la probabilidad de que este resultado que se deba al azar es muy baja y se dice que los resultados son estadísticamente significativos, se rechazaría la hipótesis nula y por tanto se aceptaría la hipótesis alterna. Entonces, se acepta que los varones tienen un colesterol medio diferente al de las mujeres. No podemos decir si más o menos, pero sí podemos decir que es diferente. Eso es lo que quiero que se lleven con lo de la prueba de hipótesis. Lo primero es cómo saber qué prueba aplicar. Entonces, a partir de nuestras variables, a partir de cuál es la escala de medición que utilizan nuestras variables y a partir de qué es lo que vamos a comparar, podemos sacar qué prueba vamos a aplicar en este caso y cómo interpretar este resultado y cómo formular la hipótesis nula y la hipótesis alterna, y en qué momento rechazarla y en qué momento se debe no rechazar para aceptarla. Entonces, terminando eso, vamos a comenzar a hablar de la estimación de parámetros. La estimación de parámetros lo que nos va a permitir es comparar las observaciones en dos muestras. Para la estimación de parámetros podemos encontrar dos cosas, la estimación puntual y la estimación por intervalos. La estimación puntual es que un dato de la muestra, o sea, tenemos un dato que nos permite estimar el parámetro de interés, o sea, con un único dato. Mientras que la estimación de intervalos nos permite dar como un intervalo, como su nombre lo dice, de valores razonables dentro del cual debe estar el parámetro de interés. Entonces, el ejemplo es, una estimación puntual es que tengamos un OR de 4, pero una estimación de intervalos es que ese OR pueda estar entre 2 y 5 con una confianza del 95%. O sea que entre 2 y 5
seguramente va a estar nuestro parámetro de interés. ¿Qué hay que tener en cuenta para calcular, para hacer estimación por intervalos? Tenemos que tener en cuenta el error estándar, que nos va a permitir saber qué tanto se parece la muestra que escogí a las demás muestras posibles de esa misma población. Y el intervalo de confianza, que es qué tan precisos son los valores que me da la muestra. Entonces, cuando hablamos de intervalo de confianza, estamos diciendo que el intervalo de confianza se considera como un par de números entre los cuales se estima que estará el valor desconocido para determinada población. Entonces, la probabilidad de que esta estimación se presente es de 1 menos alfa. Entonces, alfa, ¿se acuerdan que alfa hablábamos que era en ese caso el error tipo 1, pues, o nuestra P? Entonces, si restamos 1 menos alfa, pues nos va a determinar el nivel de confianza. ¿Y qué hay que tener en cuenta en este caso? Que un intervalo de confianza alta nos va a dar más posibilidades de acierto y nos va a dar una mayor confianza. O sea, nos va a decir que dentro de ese grupo de números seguramente va a estar nuestro parámetro de interés. Mientras que si tenemos un intervalo de confianza pequeño, vamos a tener que la estimación va a ser muchísimo más precisa, pero la probabilidad de que ese parámetro de interés esté dentro de esos números va a ser mucho más alta. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el error estándar? El error estándar o que nos va a permitir hacer es ver qué tanta variabilidad existe entre las diferentes muestras del tamaño que se pueden sacar de una misma población. Entonces, lo que nos va a permitir es saber si la muestra se puede inferir a la población, o sea, si realmente la variabilidad que existe entre las diferentes muestras se puede, de eso que yo tengo de mi muestra, puedo sacarlo a la población. Entonces, si tenemos una muestra aleatoria de una población N y se sabe que la distribución es normal, con una media que vamos a representar como U y una varianza, el error estándar de la media se calcula de esta forma. Esa va a ser la fórmula que nos va a permitir calcular el error estándar y saber qué tanta variabilidad existe entre las diferentes muestras del mismo tamaño, o sea, entre la misma población, qué tanta variabilidad existe sacando las mismas muestras del mismo tamaño. Entonces, aquí lo que nos permite representar es que para cada variable normal o una variable estándar, el 95% de las observaciones se ubican entre menos 1.96 y 1.96. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos que nuestro valor es 1.96, menos 1.96 y 1.96. Y que dentro de todo esto se ubican el 95% de las observaciones. Eso quiere decir que solamente en estas colas solo vamos a tener el 0.025 de los datos o el 2,5% de los datos y en esta cola el otro 2,5% de los datos para obtener en total el 5%. Entonces, si tenemos el 5% de acá, quiere decir que el 5% de las muestras no van a estar dentro de mi, dentro de mi curva, digámoslo así. Entonces, el 95% de las observaciones se encuentran acá, pero tenemos un 5% que no vamos a encontrar dentro de esa probabilidad. Entonces, quiere decir que nuestro valor z, o sea, este valor, tiene el 95% de probabilidades de estar de tomar valores entre menos 1.96 y 1.96. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la estimación por intervalos? Entendiendo ya lo del error estándar, lo vamos a hacer dependiendo de dos cosas. Si vamos a hacer estimación de medias o si vamos a hacer estimación de la proporción. Si tenemos estimación de medias, lo que necesitamos saber principalmente es la media de nuestros datos, la desviación estándar y la n, que es pues el número de datos que tenemos. Entonces, para aplicar la fórmula es muy fácil. Lo que vamos a aplicarla es para un lado con más y para el otro lado con menos. Entonces, los ejemplos que les pusieron en la presentación son los siguientes. Nos decían que tenemos una n de 50, un promedio de 45 años, una desviación estándar de 16 años. Y con eso
y un promedio de 45 años. Entonces, con eso ya podemos aplicar la fórmula y podemos decir que seguramente nuestro parámetro de interés va a estar entre 49.43 y 40.56. Y por el otro lado tenemos que N21, tenemos un promedio de 24 años y una desviación estándar de 6. Entonces podemos decir que nuestro parámetro de interés va a encontrarse entre 21.43 y 26.57. Lo mismo aplica para la parte de estimación por intervalos. La diferencia en este caso nace en que no vamos a utilizar la media, sino que vamos a utilizar la proporción. Por ejemplo, nos dicen que el 75% son mujeres en medicina y el 30.9% son mujeres en la carrera de música. Entonces acá tenemos nuestras Ns, tenemos nuestra N y tenemos, en este ejemplo solamente se está aplicando el intervalo de confianza, se está sacando el límite superior y el límite inferior del intervalo de confianza para la proporción de mujeres en medicina, pero aplicaría de la misma forma para la proporción de mujeres en música. Acuérdense que N es el total de la muestra, en el caso de música sería 100, en el caso de medicina es 8. En caso de aplicar la estimación por proporción, es importante volverlo un decimal, no aplicarlo en porcentaje porque no nos va a cuadrar la fórmula. Entonces tenemos que volverlo un decimal y de esta forma sí lo podemos aplicar. Entonces decimos que 0,75, que es nuestra proporción de mujeres en medicina, menos la constante que es 1,96 por la raíz cuadrada de 1, menos la proporción sobre el total de nuestra muestra. Igual, o el total de la población, igual a este intervalo. Y pasa lo mismo con el límite inferior. ¿Qué nos va a permitir sacar eso? Nos va a permitir decir que con un 95% de confianza, nuestro parámetro de interés va a estar entre 34.9% y 96.8%. Es un intervalo de confianza muy grande. Entonces, nos va a permitir, sí, asegurar que en ese punto está nuestro intervalo de interés. Sin embargo, tenemos un grupo muy grande, o sea, tenemos unos números muy grandes dentro de los cuales puede caer nuestro parámetro de interés. Y por el otro lado, tenemos la proporción de mujeres. Se aplicaría de igual forma la fórmula. Entonces, ¿qué nos permiten hacer los intervalos por la estimación por intervalos? Nos permite estimar los valores donde puede estar el parámetro de interés. Bueno, para cerrar, cosas que quiero que se lleven claras y que recuerden. Primero, que la estadística inferencial lo que nos va a permitir es que a partir de una muestra podamos generalizar a la población de donde se obtuvo esa muestra. O sea, que de los resultados que nosotros tuvimos de esa muestra podamos llevarlos hacia la población, podamos generalizarlos. Segundo, que el error estándar siempre es el parámetro que vamos a utilizar para calcular los intervalos de confianza de las medias. Tercero, que lo que vamos a hacer en el contraste de hipótesis es siempre jugar a rechazar o a no rechazar la hipótesis nula. Siempre va dirigido o está sustentado en rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, estoy aceptando la hipótesis alternativa, que es la que quiero probar como investigador. Mientras que si no rechazo la hipótesis nula, me tengo que quedar con la hipótesis nula y rechazar, por tanto, la hipótesis alterna. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que busca es intentar rechazar la hipótesis nula, en donde no hay diferencias, o sea, rechazar que no hay diferencias, para poder aceptar la hipótesis alterna y decir que sí existen diferencias. O sea, poder decir que si yo rechazo la hipótesis nula en donde digo que no hay diferencias, puedo aceptar que sí hay diferencias a partir de la hipótesis alterna. Cuarto, que el valor P o el nivel de significancia se refiere a la probabilidad que el resultado esté dado por el azar. Entonces, recuerden que cuando hablamos de P, hablamos de que si tenemos una P menor a 0,05, se admite poca probabilidad de azar. Entonces se habla de que hay diferencias estadísticamente significativas. Pero si tenemos una P mayor a 0,05, la probabilidad de azar es demasiado grande como para que se afirme que existe una diferencia significativa. Por otro lado, encontramos que la probabilidad que existe de que se afirme que hay diferencias, cuando en realidad no las hay, podemos conocerlo como el error tipo 1, el error alfa, o el equivalente a la probabilidad P. Y que si existe diferencia, pero realmente no se detecta, estamos incurriendo en un error tipo 2, en donde también lo podemos conocer como el error beta o el error tipo 2. O sea que
si realmente existen diferencias, pero no se detectan. ¿Listo? Por otro lado, decimos que hay dos formas diferentes de error aleatorio, que sería el error alfa o el error beta, y que estas podrán ser reducidas aumentando el tamaño. Si yo tengo un tamaño muestral más grande, puedo llegar a reducir estos dos tipos de errores. Si hay diferencia y son detectadas por el test, estoy acertando, que quiere decir que si verdaderamente hay diferencias reales en los resultados obtenidos y estas diferencias son detectadas por el test, entonces estamos en situación de acierto, y esta situación de acierto se conoce como el poder o la potencia que tiene el test para detectar las diferencias. Cosas importantes, cuando vayamos a aplicar la prueba de hipótesis, cómo saber qué tipo de test estadístico aplicar, dependiendo de la escala de medición que estemos aplicando y dependiendo de lo que queramos comparar. Entonces, si tenemos variable quali quali, vamos a aplicar chi cuadrado. Si tenemos variable quanti quali, dicotómica, podemos aplicar la t-student. Existen muchas más, recuerden eso, pero estas son las que, digamos, podemos aplicar en los ejemplos, pudimos aplicar en los ejemplos. Por otro lado, grandes tamaños muestrales llevan a diferencias altamente significativas y pequeños tamaños muestrales fallan en encontrar diferencias significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un estudio con un tamaño muestral pequeño, tiene también potencia baja, que tiene dos consecuencias. Tiene menor probabilidad de encontrar un resultado significativo, y que si se encuentra un resultado significativo, tiene mayor probabilidad de que este resultado sea falso, o sea, dado por el azar. Con eso quiero que concluyamos la parte que tiene que ver con estadística inferencial. Sé que es un poco largo, sé que es un poco complicado a veces de entender lo de las hipótesis, pero eso es lo que realmente tiene que ver con la teoría y un poquito de la práctica aplicada de la estadística inferencial. Espero que el video sea de mucha ayuda y puedan entender los conceptos principales que tienen que ver con estadística inferencial.